Hola, hola, les saluda Estela Marilu Barahona de Solís, estudiante de la Universidad de El Salvador, de la carrera Licenciatura en Educación con opción Matemática, cursando actualmente la asignatura de Didáctica de la Geometría a cargo de el licenciado Rudy Vladimir Vázquez Vázquez. En esta oportunidad voy a desarrollar lo que es el ejercicio que dice de la siguiente manera: sobre una línea recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F, tal que el segmento AC más el segmento BD más el segmento CE más el segmento DF es igual a 91 y que el segmento BE es igual a 5 octavos el segmento AF. Entonces me pide encontrar lo que es el segmento AF. Tenemos acá la línea recta con los puntos consecutivos de A hasta F. Tenemos la solución. Tenemos por los datos que el segmento AC más el segmento BD más el segmento CE más el segmento DF es igual a 91 y que el segmento BE es igual a 5 octavos el segmento AF. Pero este segmento, el segmento DF, lo podemos reescribir como la sumatoria de el segmento DE más el segmento EF, lo que tenemos acá. Ahora bien, entonces nos quedaría de la siguiente forma: que el segmento AC más el segmento BD más el segmento CE más el segmento DF más el segmento EF es igual a 91. Luego vamos a agrupar lo que son los términos o los segmentos AC más el segmento EC más el segmento EF más la sumatoria de el segmento PD más el segmento DF, y todo esto es igual a 91. Ahora bien, esta parte que tenemos acá en el primer factor, en el primer paréntesis, de estos tres segmentos, podemos decir que es el segmento AF y que este segmento del segundo paréntesis de este factor, que tengo la sumatoria de estos dos segmentos, podemos decir que es BE, y la sumatoria de todo esto siempre mantiene la igualdad de 91, ya que tenemos que recordar que el segmento BE es igual a 5 octavos el segmento de AF. Entonces se tiene que AF más, ya sustituyendo lo que es esta ecuación, el segmento AF más 5 octavos, sustituyendo P más 5 octavos, AF es igual a 91. Por consiguiente, tenemos una suma en el primer miembro, sacamos el mínimo como un múltiplo, que en este caso es 8, y decimos 8 entre el denominador de AF, que es 1, 8 entre 1, 8. Por AF es 8 AF. Más 8 entre 8 a 1 por 5, 5 AF, igual a 91. Ahora sumamos lo que es 8 AF más 5 AF, obteniendo 13 AF sobre 8 igual a 91. Ahora tenemos que quitar este 8. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar ambos miembros por 8. Acá multiplicamos 8 por el cociente de 13 AF sobre 8 igual a 91 por 8. Ahora bien, entonces nos queda como este 8 con este 8 se cancela y nos queda 13 AF igual a, el producto de 91 por 8 es igual a 728. Despejamos el segmento AF, el 3 se está multiplicando, pasaría el segundo miembro a dividir. 728 sobre 13 es igual a 56. Muchas gracias por su atención.